Hola, hoy en Edúcate con Lina hablaremos sobre la nación chimila en el periodo colonial. El tema de la nación chimila fue una preocupación constante en la provincia de Santa Marta y se le enfrentó de diversas formas a lo largo de la colonia. Los indios chimilas habitaban en el centro de la gobernación de Santa Marta, limitando al este con el río Cesar, al oeste y al sur con la curva del Bajo Magdalena y al norte con la Sierra Nevada de Santa Marta. Con esta ubicación tenían acceso al Río Grande, a la costa y a las montañas, así como a las vías de comunicación de la provincia por donde circulaba el comercio. Su resistencia se había basado tradicionalmente en su buena ubicación y en el control de un gran área territorial que les permitió una gran movilidad, al tiempo que mantenían sus cultivos de subsistencia, así como las alianzas con otros pueblos indígenas rebeldes. Este grupo indígena, desde comienzos de la conquista de Santa Marta, se mostró bastante belicoso hacia este proceso, es decir, en la defensa de sus territorios, por lo que fue cautelosamente evitado, aunque desde el siglo XVI hubo algunos intentos de someterlo. En 1540 se fundó Tenerife, en la margen derecha del Magdalena, prácticamente en territorio chimila. Esta fundación debía ser un fortín de contención de los chimilas en sus bajadas al río, pero parece que no pudo desempeñar satisfactoriamente este papel porque dichas bajadas continuaron hasta el siglo XVIII. Referencias acerca de los chimilas van a aparecer con más y más frecuencias alrededor de la mitad del siglo XVIII. Generalmente se refieren a la reacción que estos tuvieron por la expansión de las estancias de blancos por las riberas de Magdalena. Estos atacaron muchas ciudades y amenazaban a Santa Marta, cerrando el paso por la ciénaga, aliados con los arhuacos y los motilones. En la guerra contra los chimilas se puede hablar de un primer momento durante el mandato de Eslava, en la década de los 40, en el que se realizaban salidas de vecinos al mando de las autoridades de la gobernación para ocupar nuevas tierras e intentos evangelizadores del obispo de Santa Marta con los jesuitas. A estas primeras salidas le seguirá la postura poblacional de José Fernando de Mier y Guerra, consistentes en abrir camino y rodear el territorio chimila con fundaciones de pueblos y reparto de tierras que se desarrolló a lo largo de 30 años. Posteriormente se hacen una serie de entradas en el territorio chimila llevadas a cabo por vecinos y organizados por varios cabildos y gobernadores. Mier y Guerra es comisionado para abrir caminos entre Tenerife, Santa Marta y Cartagena. A don José Fernando de Mier y Guerra se le confirió en 1739 el título de maestre de campo para que pacificara el territorio amenazado por las naciones bárbaras de los chimilas y también de los motilones, que tenían amedrentadas a la población de Santa Marta con muertes y robos. Solo en 1741 comenzó Mier y Guerra la tarea de plantar poblaciones para reducir a la comunidad a un estado cristiano y para congregar a todos los habitantes en las márgenes y orillas del Río Grande de la Magdalena, en la provincia de Santa Marta. Esta operación se explica en función de la importancia que tenía la amenaza de la población chimila, siendo necesaria alejarla del río, en una coyuntura de crisis internacional como era la guerra con Inglaterra, que sitiaba Cartagena. Era necesaria activar políticas de control sobre estas naciones rebeldes. Tanto la sujeción de los chimilas como la fundación de pueblos cumplirían una función estratégica, asegurando no solo la navegación hacia el interior del río y del interior del reino también, sino evitando las posibles alianzas de los extranjeros con poblaciones de gente arrocheladas y de indígenas no sometidos a las autoridades españolas. Esta visión pacificadora y de control civil, mediante la fundación de pueblos, no provenía de una política paranoica de las autoridades españolas, sino que era una consecuencia directa del asalto de Vernon a Cartagena. Tras este factor estratégico se pusieron de presente otros fenómenos que merecían ser remediados.
El virrey Eslava expresó su convicción de querer corregir todas estas irregularidades derivadas del modo de vivir de la gente libre en las provincias de Cartagena y Santa Marta. A toda esta lista de preocupaciones acudieron también los sentimientos de orden religioso, pues las familias que vivían en tan dilatados espacios carecían de todo pasto espiritual y de toda subordinación a un cura y a la justicia. Para corregir tales anomalías, Eslava nombró a José Fernando de Mier y Guerra para que los congregaran en los diferentes terrenos de la provincia de Santa Marta, cuya mayor parte era una región fértil y oportuna para las labranzas y crías, siguiendo las mismas orillas y laderas del río Magdalena. Ahora bien, estos pueblos con sus acciones belicosas contuvieron la ocupación española en la región, lo cual contribuyó a la creación de una representación desde el punto de vista español del indígena basado en el salvajismo, basado en la barbarie. Los indígenas chimilas se consideraba que vivían sin Dios, sin rey y sin ley. Configuraron una realidad en donde eran vistos como archipiélagos independientes, es decir, no eran un grupo homogéneo, no eran un grupo unificado, sino eran fracciones dispersas cuyas estrategias tradicionales de guerra fueron modificadas para combatir a los españoles. En el caso de Santa Marta, los chimilas, localizados en el centro del territorio, como habíamos mencionado, habían impedido su desarrollo económico, por lo que a través de la configuración de nuevas directrices poblacionales y de control social, se buscaba ordenar una realidad social diversa, también mestiza, que había emergido a lo largo de la dominación colonial. Sin embargo, más allá de una sumisión indígena, se buscaba el control del territorio chimila a través de unas villas de contención, permitiendo una expansión colonial que había sido impedida por esa resistencia indígena. Igualmente, vamos a encontrar diferentes métodos para dominar esta población indígena. En algunos casos se trató de legitimar a través de procesos de congregación de población indígenas en pueblos de misión. Sí, en estos pueblos de misión se integraron nuevos agentes como los misioneros de la orden capuchina, pero estos fracasaron y ante esto se pidió también el envío de jesuitas a estos territorios. De lo que se trataba a nivel general era despojar el territorio indígena en beneficio de los españoles. Todas estas expediciones a finales del siglo XVIII van a promover la dispersión y la migración de los chimilas. A partir de aquí se inició la fundación de los pueblos y la realización de labranzas, destinadas a recoger sobre todo, en donde comenzaron a utilizar muchas herramientas de origen español, como machetes, como hachas, como navaja, entre otras, en donde se buscaban atraer a los indígenas y se buscaba vislumbrarlos con estos regalos novedosos. Estos pueblos de misión que hemos estado mencionando tenían la misma función de los pueblos de indios coloniales, es decir, reducir la población indígena a la vida en policía y su evangelización. Pero a diferencia, estos pueblos de indios albergaban misiones vivas, es decir, las prácticas de las misiones eran permanentes y cuya misión era la de inculcar los preceptos básicos de la vida en sociedad. Se trataba era de erradicar las malas costumbres de los indios mediante la evangelización. Es por esta razón que muchas veces se integraban a estos pueblos familias no indígenas para la custodia de la familia indígena reducida. Pero toda esta tentativa española de fijar y de reagrupar a los chimilas en pueblos de misión no logró su objetivo, debido a la fragmentación y a la dispersión social de las distintas particularidades chimilas. En otras palabras, debido a su inconstancia, es decir, había una predisposición a la dispersión social, a la dispersión política. Va a haber una dinámica de abandono hacia estos poblados. No se trataba a nivel general de consolidar espacios conflictivos o faltos de autoridad. Su ordenamiento también apuntaba a la necesidad de integrarlos a esos procesos productivos y sobre todo que se convirtieron en retaguardias para una mejor economía, ¿cierto? Sobre todo en el contexto de la guerra que se sufría en ese momento, sobre todo con peligro de desabasto.
La activación de estas regiones le permitieron, por ejemplo, a ciudades como Cartagena de Indias y a otras ciudades de la costa, obtener de allí los alimentos necesarios para enfrentar una crisis militar. Ese fue también el sentido de la apertura de nuevos caminos como el de Tenerife, que facilitaría el abasto de carnes a Cartagena. En 1742, en pleno conflicto con Inglaterra, el virrey Eslava ordenó a Mier y Guerra que condujera hasta Cartagena ganados y carnes saladas para su sustento procedente de los hatos de estos sitios. Muchas gracias.